relata que cuando Hernán Cortés preguntó a los jefes aztecas de dónde obtenían el hierro de sus cuchillos, estos le mostraron el cielo. Lo mismo los mayas en Yucatán y los incas en Perú. Los aztecas utilizaron únicamente el hierro de los meteoritos que tenía un valor superior al del oro. En los códices prehispánicos y mapas virreinales de la Cuenca de México, se cuentan historias sumamente interesantes. En donde hoy es la Ciudad de México existieron dos hermosas lagunas a este lugar. Los aztecas lo llamaban el Anáhuac. En los grabados y pinturas de este lugar, siempre aparece un cerrito elevado, situado hacia el oriente, a corta distancia de México Tenochtitlán. Según la cosmovisión azteca, el Cerro del Peñón era el único que en ese entonces emergía en la zona, y los aztecas lo llamaban Tepetzintli, y se le representa con su glifo, que muestra el cerrito con dos piernas en actitud de correr. En ese lugar Huitzilopochtli, dios de la guerra, luchó con su sobrino Copil, ganándole y sacándole el corazón, el cual arrojó a las aguas del lago con tal fuerza que creó un cometa en el cielo. Y luego cae en algún lugar del lago. Sabiendo que era su pariente, Huitzilopochtli hizo que del corazón brotara un nopal con tunas, en el cual tiempo después se posaría un águila devorando una serpiente, la famosa señal para que los aztecas pararan su búsqueda y crearan ahí la ciudad de Tenochtitlán. Durante años he seguido muchas pistas, como la anterior, sobre esta historia y, estoy seguro, encontré ese cometa, el corazón de Copil, es decir, sin este cerro y sin la épica pelea donde ganó el principal dios azteca, nunca se habría encontrado el símbolo que hoy es escudo nacional. Y nunca hubiera habido Gran Tenochtitlán y, por ende, Ciudad de México. En siglos pasados el agua lo separaba de la urbe y ahora es parte de ella. Yo soy parte de esta historia y quiero contarla. Transmitirla en espíritu para mi raza. Soy Roberto Peniche. Los meteoritos siempre han tenido una gran carga mística, que asombra desde tiempos antiguos. No eran piedras normales, venían del cielo. Con ayuda de fuego, también mítico, los herreros buscaban y forjaban con las rocas metálicas y las convertían en armas. Esto no se le puede hacer con las rocas de la tierra, ya que se rompían con el impacto de los martillos. Los guerreros dotados con armas de origen meteoritito, sentían el poder de los cielos en las batallas y de ahí provenía la conexión entre la siderurgia y lo sideral, que se relaciona con las estrellas. El término meteoro proviene del griego meteorón, que significa fenómeno en el cielo. Se emplea para describir el destello luminoso que acompaña la caída de materia del sistema solar sobre la atmósfera terrestre. Dicho destello se produce por la incandescencia temporal que sufre el meteoroide a causa de la presión de choque. El aire atmosférico se comprime al chocar con el cuerpo y aumenta la presión. Los meteoritos cuya caída se produce delante de testigos o que se logran recuperar instantes después de ser observados durante su tránsito en la atmósfera son llamados caídas. El resto de los meteoritos se conocen como hallazgos. A la fecha existen aproximadamente 1050 caídas atestiguadas que produjeron especímenes en las diversas colecciones del mundo. La mayoría de los meteoritos se desintegran al incorporarse en la atmósfera de la Tierra. No obstante, se estima que 100 meteoritos de diverso tamaño, desde pequeños guijarros hasta grandes rocas del tamaño de una pelota de baloncesto, entran en la superficie. Y Bernardino de Sahagún. La historia azteca es sumamente vasta. Hechos, verdades que ocurrieron, historia que se puede tocar hoy, aquí está plasmadas. Los cielos muestran, explican cómo pudo ser vencido el magnífico imperio azteca y su emperador Moctezuma, y si sobrevivieron a esto. Hoy busco encontrar el legado de verdad y fuerza del pueblo azteca para estos días. En 1524 arribaron a Mesoamérica 12 franciscanos, entre los cuales se encontraba Fray Bernardino de Sahagún, quien dedicó más de 40 años de su vida a indagar, recolectar y registrar los testimonios, códices, vivencias, tradiciones, costumbres y relatos de los aztecas. Él, junto con sus monjes y los maestros aztecas que presenciaron y vivieron ese tiempo, creó la más impresionante obra, que narra las cosas que acontecieron aquí en el Valle de México. A finales de agosto de 1529 Fray Bernardino de Sahagún, entonces cercano a los 35 años de edad, justo en la plenitud de su vida, estaba a punto de cambiar su destino. Ya con algunos años de llegado a México, comenzó su labor de evangelizador, entre los nóatl de Xochimilco y Tlalmanalco, el Valle de Puebla y Santiago y Tlatelolco. En este lugar en 1536 se abrió el Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde se escribió gran parte de esta historia. Este era un colegio en donde se enseñaba a los jóvenes indígenas oficios, gramática española, música, historia, literatura y filosofía. Pero lo interesante es que se procuró aprender y registrar los conocimientos ancestrales que existen en estas tierras. La presencia de algunos maestros indígenas permitió a los frailes y estudiantes conocer del calendario azteca, sus fiestas y celebraciones, la teología, los antiguos códices, la sabiduría moral de Mesoamérica,
con transcripción de este y otros textos, como códices fitas, testimonios oculares de la antigua palabra y hechos vistos por los que lo escribían. Así comenzó el libro que sagundió el mundo. Meteorón. De esas historias nació un libro, del cual les voy a relatar la historia, que se presentaron antes de la llegada de Hernán Cortés. Es conocida como los 8 presagios funestos de los mexicas, y es parte de mi historia, Meteorón. Uno de los pasajes más dramáticos en la historia de la nación mexica se escribió hace exactamente 500 años y está conformado por la enumeración de una serie de fenómenos que asustaron a la población y convencieron al Hueytlatlani Moctezuma Xocoyotzin de que se acercaba el fin del vasto imperio del lago de Texcoco. Los testimonios y las crónicas de tales sucesos fueron recuperados por el antropólogo e historiador y náhuatlato mexicano Miguel León Portilla en su libro Visión de los Vencidos, publicado en 1959. Estos fenómenos constituyen los llamados presagios funestos, premoniciones colectivas de que algo espantoso estaba por suceder. Desde 1517, fecha aproximada, pues algunos relatos afirman que se desencadenaron desde años antes, aquellos ominosos sucesos comenzaron a inquietar al meditabundo Gran Tlatón y Moctezuma. Como también los pobladores los contemplaban, la imaginación popular comenzó a asociarlos y el sentimiento del pueblo se igualó al del emperador. Angustia ante la inminencia de lo desconocido. Señal 1. Un día, y como el peor de los malos augurios, apareció sobre los cielos anahuacas lo que parecía una espiga de fuego que cruzaba el firmamento, centellando durante toda la noche y hasta que el sol del mediodía lo opacaba. Los mexicas se estremecieron ante aquel terrible fenómeno que se originaba en el horizonte y que se estrechaba conforme subía hasta volverse una punta de flama que tocaba el cielo en una siniestra figura piramidal que se dejó ver durante todo un año, lo que ocasionó un alboroto general. La gente se llevaba las manos al rostro, pues había entre ellos una gran inquietud, y sus interminables comentarios no hicieron más que esparcir el pánico. Segunda señal. El incendio de un templo de Tlacatecatl dedicado a Huitzilopochtli, colibrí del sur, fue considerado como el segundo presagio funesto. Nadie se explicó cómo comenzó la hoguera, pero los testigos dicen que el templo ardió por sí solo. Se abrazó en llamas, se consumió en un fuego verde que parecía estar vivo y tener vida propia. Nadie lo pudo apagar y la construcción de piedra desapareció carbonizada, pues cuando le echaban agua tratando de apagarla, las llamas solo se enardecían más, flameando con más fiereza. El incendio no pudo apagarse y el templo ardió hasta las cenizas. Tercera señal. El tercer presagio, similar al anterior, fue que durante una leve llovizna, un rayo en seco cayó y destruyó uno de los edificios originales del templo mayor de Tzomulco, dedicado a Xiuhtecutli. Los alarmados pobladores decían que aquello no fue más que un golpe de sol. No llovía, no se escuchó trueno alguno y no parecía que iba a llover de nuevo, y aunque la imponente urbe se asentaba sobre el lago de Texcoco, los náhuatl fueron incapaces de apagar el fuego, lo que ocasionó que la confusión y la incertidumbre fueran en aumento. Cuarta señal.
Como si todos los presagios anteriores no fueran suficientes, después de aquellos siniestros días, el gran señor Moctezuma y sus súbditos contemplaron angustiados cómo, a mediodía y a plena luz del sol, amenazantes bolas de fuego cruzaron el cielo como cometas, disparadas desde donde se pone el sol del occidente al oriente. 3 de 3 dejaron tras de sí largas esteras de lumbre y un ruido ensordecedor. Al tiempo que estas señales se vieron, hubo alboroto y gritería y alaridos de las personas. Aquel fenómeno debió de ser aterrador para una civilización que tenía un avanzado conocimiento de la bóveda celeste al grado de poder prever los eclipses y demás sucesos astronómicos, pero que desconocía por completo la naturaleza de los ominosos meteoros. 5. Quinto presagio. El quinto mal presagio fue el que alteró la gran laguna mexica. Un día, el lago de Texcoco comenzó a hervir. La laguna hervía y rehervía y espumeaba de tal manera que se levantaba y alzaba olas como las que solo se ven en el mar Bravo. Los peces y los demás animales lacustres murieron inmediatamente, y el agua agitada destruyó muchas casas y sembró el pavor entre la población, anegando gran parte de la ciudad. Moctezuma se preguntaba qué puede estar ocasionando todo esto, y ni él, que era un erudito, ni su corte, ni sus súbditos podían encontrar la respuesta. Sexta señal. El estado de angustia de la población general aumentaba porque muchas veces a medianoche se oía que una mujer lloraba desconsolada. Iba dando grandes gritos, decía: hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Ahogándose en llanto y sollozos y suspiros, gemía: oh hijos míos, del todo nos vamos ya a perder. Nopigualcintzin, decía, aquella era la aparición de la odiosa Tzihuacóatl que anunciaba los grandes desastres. Aún ella fue la que trajo los huesos de los hombres del Mictlán. Ahora la llaman simplemente la Llorona. Chicombe. 7. El séptimo prodigio solo lo vio el gran Tlatoani Moctezuma y leyó en ello la caída del imperio y el fin de sus tiempos. Unos pescadores de la laguna atraparon una ave extraña, de color pardo, semejante a una grulla en tamaño, pero que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Alarmados, la llevaron al palacio real porque tenía a la cabeza una diadema con la forma de un gran espejo redondo y traslúcido, por el cual se veía el cielo y la constelación de Géminis. Cuando el gran señor Moctezuma vio al espejo con detenimiento, vio un gran número de gente que venía marchando, esparcida y en escuadrones, armados, brillaban, escaramuceaban sobre figuras de enormes venados sin cornamenta. De inmediato el Güey Tlatoani mandó llamar a sus agüeros y adivinos para que le explicaran el portento, pero súbitamente tanto el ave como las visiones desaparecieron y disappeared. Octavo presagio. Aquel extraño ser no sería el último en aparecer para luego solo desmaterializarse ante la presencia del gran Tlatoani. También desaparecieron los Tlatanzoli, los seres monstruosos del octavo presagio.
criaturas deformes, seres horribles con 2 cabezas sobre un cuerpo monstruoso, que luego de aterrorizar a los pobladores lograron ser capturados y llevados a la casa negra del gran señor Moctezuma, la casa de la magia. Pero una vez ahí, ante el emperador, y sin importar que estuvieran amarrados, los seres se evaporaron. En otros pueblos hubo también presagios que anunciaron la llegada de los invasores. Los tlaxcaltecas, enemigos de los mexicas, durante mucho tiempo vieron que unas 3 horas antes de la salida del sol, por el oriente, surgía del horizonte una especie de nube blanca y brillante, muy clara, que subía hasta el cielo. Otra señal luminosa fue una especie de manga o tromba de agua, pero de polvo, que se elevaba al cielo por el sumbro de la montaña de la Malinche. Ese remolino de polvo duró más de un año. Los indígenas creyeron que era una obra de fanatismo enceguecedor, que creyó firmemente en que aquellas señales pronosticaban su fin y su debacle, pues decían que todo el mundo se iba de acabar y consumir, y que habían de ser creadas otras nuevas gentes y venir otros nuevos habitantes para estas tierras. Y así sucedió. Esta historia no se contó. Meteorón 2017, 7 de junio del 2017. Bueno, si el video te gustó, por favor suscríbete, eso me ayudaría a seguir con este trabajo. No ha sido fácil, es una investigación bastante ardua, y pues también puedes darle manita arriba o compartirlo o calificar el video. Cualquiera de esas cosas o sus comentarios me van a ayudar para hacer esto cada día mejor.